Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta noche damos gracias al Señor, el privilegio que nos da de poder estudiar su palabra. Realmente esto es alimento a nuestra alma y a nuestra vida espiritual. En esta noche vamos a continuar y pretendemos culminar el estudio que comenzamos el martes pasado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el que se nos presentaron dos imágenes, dos personajes bastante curiosos que a lo largo de la historia del pensamiento cristiano ha tenido muchas interpretaciones por los símbolos que pueden representar o las imágenes o las visiones que pueden representar. Y nosotros hemos hablado un poquito acerca de algunas curiosidades, ¿verdad? De algunas de las imágenes que se han presentado hasta este momento. Y hablamos de la primera bestia que Juan, al hablarnos acerca de la imagen de estas dos bestias, lo que el autor nos daba a entender, y era lo que hablábamos la semana pasada, es que detrás de cada gobierno político, cada persona que profesa estar en contra de Dios, detrás de cada una de esas personas hay poderes oscuros de maldad obrando. Y eso es lo que representan las bestias. La primera bestia representada como gobiernos que están en contra de la voluntad de Dios. Hablamos un poco de las señales, lo que representaba el dragón, vimos las imágenes, leímos el pasaje. Esta era la imagen, ¿verdad?, que nos presenta la literatura en esta ocasión, una bestia de 7 cabezas, tiene unos cuernos, tiene unas diademas. Estudiamos que tenía la peculiaridad que tenía una cabeza como herida de muerte y leímos más o menos qué significaba eso. Vimos más o menos la comparación que tenía con los animales que se encontraban en Daniel, que lo leímos en Daniel capítulo 7. Tuvimos varias reflexiones acerca de lo que nos decían los primeros versos del capítulo 13, de que se le iba a dar poder a esta bestia para destruir a los santos, a los hijos de Dios, por un tiempo limitado. Vimos también que había una palabra de esperanza al final, porque aunque se ve como que Satanás, por medio de esta bestia, tiene cierto poder, ¿verdad?, una victoria temporera, sabemos que al final de la historia, el que vence está de pie. Y ese es el Señor. Y nosotros estamos del lado del Señor, ¿verdad que sí? Es por eso que en esta hora, entonces, vamos a presentar a la segunda bestia que nos habla el libro de Apocalipsis. Estos comprenden los versos del 11 al 18. Por favor, si puede ahí, seguirme con la lectura para leer en detalle lo que nos dice la palabra de Dios. El verso 11 dice: y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la primera bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. La primera bestia hace referencia. Verso 15. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraron a la imagen de la primera bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia, fíjese que menciona el nombre, o el número de su nombre. Verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es el 666. Ay, pastora, ¿en qué me metiste? No, lo vamos a disfrutar. He aquí, amados hermanos, entonces, la segunda bestia frente a nosotros. En este interludio que hace, después de los 7 sellos, las 7 trompetas, en este interludio de 7 visiones, antes que continúen las 7 copas, que son juicios de Dios, esta es la tercera visión que se presenta, la bestia de la tierra. Se presenta a esta bestia como otro mensajero de Satanás. La bestia que sale de la tierra, como leímos en el verso 11, esta fiera tenía 2 cuernos como de cordero. Es interesante porque puede hacer como una similitud ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Pero vemos que hay como que algo que no cuadra bien, porque aunque tiene cuernos de cordero, dice que su forma de hablar es como un dragón. ¿Qué dice? Habla como serpiente. Muy bien. ¿Qué versión es esa? Esta es la Biblia de Jerusalén. Tremendo. Gracias. Esto entonces nos da a entender, como bien se menciona en las diferentes versiones, que esta bestia obviamente es un aliado de Satanás. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. La referencia definitivamente es una burla o una falsa imitación de Cristo. Su voz y mensaje revela su verdadero carácter. Más adelante en el Apocalipsis, en el libro, siempre se hará referencia a esta segunda bestia como el falso profeta. En el capítulo 16, verso 13, en el capítulo 19, verso 20, lo vamos a ver, y en el capítulo 20, verso 10. Lo interesante de esta segunda bestia es que, a diferencia de la primera bestia, no busca la gloria para sí mismo, sino que recluta a los habitantes del mundo, para adorar a la primera bestia, lo cual resulta una referencia interesante al Espíritu Santo de Dios. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Que cada persona, que en cada corazón, Cristo sea revelado. El Espíritu Santo tiene la característica de no buscar gloria para sí mismo, sino que el propósito de su misión es que Jesucristo sea revelado en cada uno de los corazones. Y vemos entonces que esta segunda bestia tiene similitudes parecidas al Espíritu Santo de Dios, cuya misión es inspirar a Cristo en el corazón y en la vida de los creyentes. De esto entonces podemos entender que quizás
quizás esta bestia puede representar un personaje quizás religioso cuyo papel será apoyar al gobierno o al gobernante político que represente la primera bestia. Dice que tiene toda la autoridad, obviamente, derivada de Satanás y de este gobierno político, porque hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vemos entonces que este falso sistema religioso, que este individuo que representa a la segunda bestia, es una imitación de la Trinidad. Hasta ahora hemos visto que Satanás ha buscado tomar el lugar de Dios. Él tiene como que representa como la misma imagen de una Trinidad. Y vemos entonces al dragón, que puede ser una representación o una imitación de la figura de Dios. Vemos a la primera bestia, que es una representación o una imitación del Hijo Jesucristo. Y vemos a esta tercera bestia con las características del Espíritu Santo de Dios. La identidad de esta bestia se aclara cuando vemos lo que hace. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Eso está en Mateo capítulo 7. El fruto de un falso profeta es su mensaje falso y el efecto que causa en su audiencia. La bestia de la tierra, esta segunda bestia que sale de la tierra, demuestra por sus acciones que está ligada a la primera bestia que salió del mar y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. De los versos 13 al 15, vemos que esta segunda bestia, con la característica del Espíritu Santo, tiene una particularidad, es que hace unas señales y unos prodigios en la tierra. De manera que esta segunda bestia intenta inducir a la gente a que adore a la primera bestia. Esta segunda bestia hace grandes señales como milagrosas, porque dice que incluso hará que descienda fuego del cielo a la tierra. Era fuego enviado de Satanás. Así es, tiene poder para engañar. Vemos que interesantemente, algunas veces, como hablaba nuestra hermana Nitza, quizás pasamos por alto el hecho de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero también vemos en la palabra que Satanás puede hacer como una especie de milagros también. Y usará ese poder al máximo durante esta coyuntura para inducir a la gente a que adore al sustituto satánico de Cristo. En consecuencia, la segunda bestia engañará a causa de estas señales a los moradores de la tierra. Eso me recuerda cuando Moisés estaba delante de Faraón haciendo prodigio con su vara y los magos de Faraón lo imitaban, pero siempre La Moisés superior, exactamente. Hay un relato, nos menciona nuestro hermano Luis, en el relato de cuando Moisés va al palacio de Faraón y está haciendo como una especie de demostración del poder que tiene y lanza su vara y su vara se convierte en una serpiente. Y hay unos magos también del Faraón que también lanzan sus varas y sus varas también se convierten en serpientes. Vemos la imagen también que el enemigo tiene un poder más limitado, porque vemos que
en la lectura, la serpiente de Moisés se comió las otras dos serpientes. Lea esa lectura, está muy buena. Pero vemos que también se presenta la imagen de personas que no tienen el poder divino para hacer cosas sobrenaturales de parte de Dios, sino que es Satanás quien les da poder para hacer engañar y hacer caer a la gente. Además de hacer descender fuego del cielo, la segunda bestia dice que va a levantar una imagen de la primera bestia, la cual probablemente, dicen algunos estudiosos, será colocada en el lugar o cerca del lugar del primer templo en Jerusalén, que fue arrebatado a los judíos. Estas actividades de la bestia, de la segunda bestia, se acomodan a la descripción que hace Pablo del hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos. Esto es hablando de la figura de esta bestia. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 3 al 9. De acuerdo con Pablo, en 2 de Tesalonicenses, en ocasiones la primera bestia se sentará personalmente en el templo de Dios para recibir la adoración que pertenece solo al Señor. Tal vez la imagen de la bestia será puesta en el mismo templo para proporcionar a la gente un objeto de adoración mientras la bestia no está presente o físicamente en el lugar. El hecho de que la segunda bestia tenga poder para infundir aliento a la imagen de la bestia, que puse más o menos como una estatua ahí, y aún hacer que esta imagen hable, ha hecho que surjan algunos problemas para muchos eruditos a lo largo de la historia del pensamiento cristiano y de la interpretación específicamente del libro de Apocalipsis. Porque parece que la Biblia no indica que Satanás tiene poder para dar vida a un objeto inanimado, porque solo Dios es el soberano creador que le puede dar vida a cualquier cosa. Así que probablemente la imagen de la bestia que habla, que cobra vida, que tiene aliento y habla con la gente, puede dar la impresión de que respira y habla. Nosotros, ¿verdad?, con tanta tecnología que hay hoy en día, nosotros pudiéramos imaginarnos que pudiera ser funcionar como una especie de mecanismo que haga que la imagen hable pero eso son especulaciones. Pero nosotros, ¿verdad?, con lo que está pasando, no nos sería extraño si en algún momento vemos una imagen de un animal o algo que se levante y haga como unas animaciones y se mueva y hable con la gente. Eso lo hemos visto en sin número de atracciones. ¿En dónde? En los muñequitos. Los muñequitos nos muestran ese tipo de animación, y en lugares como en Disney también hay como, ¿verdad?, lugares que son así fantasiosos. Ah, sí. Lo revivieron con inteligencia artificial. Así que para nosotros quizás eso hace 30 años hubiese sido una locura. Pero hoy en día, con todos los avances que están sucediendo, no nos sería extraño que ocurriera algo así. Así que puede ser que se ponga en operación una combinación de poderes naturales en esta imagen de la bestia y otras cosas sobrenaturales para hacer que la imagen de la bestia tenga aparentemente vida y lleve a cabo su propósito maligno. Pero lo que sí es seguro es que dice que será lo bastante
convincente para que la gente crea, porque logrará que adore a la imagen. Mucha gente lo creerá. La orden de adorar a la imagen de la primera bestia se hará cumplir matando a todo aquel que no le adore, dice la palabra. La primera bestia, la que sale del mar, representó la maldad que Satanás ejerce mediante los gobiernos humanos. Asociada a esta bestia, la bestia de la tierra induce a los gobiernos mundiales a perseguir y a hablar en contra de los cristianos y en contra de todo lo que proclame el nombre de Dios. Vamos a una parte bastante interesante y es la marca de la bestia. Esto se encuentra de los versos 16 a los versos 18, al verso 18. Dice que luego de que la segunda bestia le dé aliento a la imagen de esta primera bestia y haga que mucha gente de la tierra crea en el poder de la primera bestia, para mantener y ejercer el control sobre la raza humana y hacer que se adore a la bestia que subió del mar, dice que esta segunda bestia hará que todos lleven una marca en la mano derecha o en la frente. Y sin esa evidencia de que adoraron a la imagen de la primera bestia, nadie podrá comprar ni vender. La necesidad de comprar o vender para suplir las necesidades básicas como comida y vestido forzará a cada persona de todo el mundo a decidir si adora a la bestia o se arriesga a sufrir el castigo. Es evidente que la gran mayoría del mundo adorará a la bestia. Y hermanos, con esto no estoy diciendo que ahora usted construya un búnker y empiece a almacenar comida y comida y comida como para 50 años, para que cuando llegue ese momento usted esté listo y no tenga que ponerse la marca, no. Porque esto se trata de si tú realmente has creído o no has creído en tu corazón. Sí, adelante. Me recuerda eso cuando muchos de los que no estábamos de acuerdo en vacunarnos, nos tuvimos que vacunar para poder continuar con nuestra vida. Se parece. Se parece. ¿Alguien tuvo esa experiencia similar? Que si no podía vacunarse, no podía salir, no podía trabajar, no podía hacer nada. No podías ir a comer, no podías hacer nada. Y eso lo vivimos reciente. Así como en el capítulo 7, vemos que los santos fueron sellados por Dios y para Dios. Satanás entonces ahora imita esta acción dejando su propia marca. El término griego utilizado en esta ocasión como marca se traduce como la acción de marcar, parecido a la acción de marcar a un animal o de estampar un sello oficial en un documento. Por el lugar donde fue colocado el sello, algunos estudiosos han creído que se trata de una perversión de la filactería judía, que eso se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Las filacterías, como usted ve ahí en la imagen, llamadas tefilín en hebreo, son pequeñas cajas de cuero que contienen versículos de la Torá. En la tradición judía, estas cajitas de cuero con correa se atan en el brazo izquierdo, no en el derecho, en el brazo izquierdo y a la frente durante la oración matutina, simbolizando la entrega total a Dios de la mente y las emociones.
En las Escrituras, su uso se fundamenta en el mandato de Deuteronomio capítulo 6, que indica atar las leyes de Dios como una señal en tu mano y llévalas en tu frente como una marca. En el Nuevo Testamento, en cierta ocasión, Jesús hace referencia a estas cajitas cuando reprendió a los fariseos por agrandar sus filacterías. En Mateo capítulo 23. Estos muchachos tremendos, para hacerse que eran más religiosos o estaban más llenos de Dios que nadie, estas cajitas ellos cogían y ponían unas cajas inmensas para hacerse pasar como más religiosos que nadie, y Jesús los reprendió por hacer eso. Esto no era una crítica al objeto en sí, a la cajita, no, sino era una crítica que Jesús le hacía por la hipocresía de aquellos líderes, quienes la utilizaban como un accesorio ostentoso para aparentar mayor religiosidad ante los demás, en lugar de usarlas con una verdadera devoción del corazón. Y en otra ocasión les llamó: ustedes son como unos sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera, los más lindos, pintaditos, blanquitos, pero por dentro están muertos. Otros asumen yo creo que sí. Por ejemplo, cuando salió San Agustín, padre de la iglesia, estaban matando y él no decía nada. Y no decían nada. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué lo llamamos así? Porque nosotros tenemos muchas cosas que heredamos de ese dictado. Sí, muy buena reflexión. A veces criticamos cristianos que guardan el sábado, que todavía celebran fiestas judías, que todavía quieren esto. Y yo me pregunto, ¿pero qué será mejor? ¿Celebrar eso o celebrar todas esas cosas que vinieron, que se nos pegaron, que muchas tenían Que nosotros influencia tenemos. griega, influencia romana? Sí, Yo me pregunto. sí. De verdad que es un tema bastante interesante para reflexionar acerca de eso, porque nos compete, ciertamente nos compete sobre la acción entonces que nosotros tomamos hoy como iglesia, cuando a veces aspiramos a estar en esferas de poder. Si al final, ¿verdad?, no sea que nos pase algo parecido, que terminemos destruyendo más que edificando, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque siempre la iglesia va a perder. Va a perder su llamado. El llamado de la iglesia. No. Paco, dale a next. Muy bien, ahí está, para ir terminando. El número de la criatura es 666, que significa número de hombre. Recordemos que el número 7 representa los esfuerzos del Evangelio de Dios en el mundo, la obra perfecta de Dios. Por lo cual, el 666 significa un mensaje que se oye casi igual al Evangelio, pero que siempre se queda corto. El número del hombre es la religión humana, la idea de que podemos salvarnos por nosotros mismos y las mentiras del diablo de que podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos. El intento de justificarse por las propias obras es la única noción religiosa que tienen en común todas las religiones paganas, todas las falsas doctrinas y todos los sistemas políticos. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que por medio de nuestros propios esfuerzos Dios nos aceptará y nos dará el cielo. Somos salvos
por gracia. No hay nada que yo pudiera haber hecho para ganarme la salvación. Nada. Yo no me la gané. Jamás y nunca. Dios en su misericordia nos da su favor y su gracia para tener la salvación. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Cuando Juan escribe en el verso 18, aquí hay sabiduría, está hablando de la sabiduría espiritual, del conocimiento que se obtiene por la fe y que se basa en Cristo y en la Biblia, que es necesario para identificar a las imágenes de la bestia que vemos en las esferas y en todos los lugares a donde vamos. Debemos reconocer e identificar a la criatura en el mundo, pero no desistir allí, porque esta imagen del diablo representa la falsa religión del hombre, que es la salvación por las buenas obras, que también está latente y al acecho en cada uno de nosotros. Es el error insidioso que nos azota al pensar que podemos lograr o contribuir algo para ganar el favor de Dios. El arrepentimiento diario por nuestros pecados y por nuestra naturaleza pecaminosa, aunado siempre a la confianza renovada en la sangre del Cordero, nos dará la sabiduría que necesitamos para poder identificar a todas las imágenes de la bestia que intenten engañarnos. En conclusión, el capítulo 13 es importante porque presenta a dos de los personajes principales de este libro de Apocalipsis: la bestia que sube del mar, o el dictador mundial, y la bestia que sube de la tierra, o falso profeta y principal promotor de aquel. Ahora bien, la pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión y que nos hemos hecho desde que comenzamos a leer este libro de Apocalipsis: ¿a quién representa la bestia o el anticristo? ¿Quién puede ser? Muy bien, eso está correcto. Pero hay 4 teorías que en esta ocasión un hermano nuestro argentino llamado Lucas Magnin, teólogo y licenciado en artes y letras, nos habla acerca de 4 teorías principales del Apocalipsis para poder entender cuál es la imagen que representa la primera bestia o quién puede ser el anticristo. Que hemos utilizado de las 4 teorías. Hemos hablado del contexto inicial del escritor, hemos hablado a través de la historia a diferentes teorías, hemos hablado también de cosas futuras que van de acontecer y también hemos hablado acerca de cosas simbólicas. Así que el estudio de Apocalipsis es un estudio que nosotros progresivamente, y sabemos que cuando nosotros ya no estemos, quizás seguirán surgiendo diferentes interpretaciones sobre el libro. El llamado entonces que tenemos como iglesia es a permanecer en la paz de Dios. Permanecer en la paz de Dios. Quien sea que se levante como la primera bestia que sale del mar, no importa, porque ya está derrotado. Porque lo vemos que ahora sale lo más poderoso, que tiene mucho poder. Pero deja que veamos los capítulos siguientes, qué le pasa a estas 2 bestias y qué le pasa al dragón. No le suceden cosas buenas, porque el Señor las va a destruir. Todos los poderes del mal serán destruidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quisiera poner una canción que nos habla y se titula Solo en Jesús. Y así, de esta manera, damos cierre a este estudio
y a esta reflexión en esta noche, y luego de eso la pastora nos despide y entonces pasamos a disfrutar de chocolate. Dios les bendiga.